Bueno, buenas tardes. Bueno, no soy el presidente de la Sociedad de Neumología, soy el presidente de la Asociación Colombiana de Alergia, Asma y Inmunología. Y bueno, es un error, pero sería un placer también. Bueno, somos muy cercanos entre nosotros. Muchas gracias al comité organizador y especialmente al doctor Bautista por su invitación. Es la primera vez aquí en este evento y pues de verdad es un placer estar acompañándolos. Entonces, de una vez, bueno, mi charla es sobre esta entidad que, sobre todo los pediatras, nos enfrentamos día a día, que hace parte de la consulta de nosotros, creería yo que por lo menos hasta en un 20 a 30% de los casos, y que la idea es, ya que tenemos adentro del auditorio personal en formación, creo yo he visto bastantes personas, poder acercarlos mucho a ella y darles la visión que tengo yo, y por supuesto con base en medicina basada en la evidencia, pero que se lleven una perspectiva muy práctica de esta enfermedad. Esos son mis conflictos de intereses. Y comenzamos con la definición. Esta es una enfermedad crónica y es muy importante que se recuerde que sea crónica, que afecta a la piel y que por supuesto está mediada inmunológicamente. Creería yo que es uno de los mensajes más importantes que estoy aprendiendo cada vez que leo más de la enfermedad, y con unas manifestaciones clínicas muy heterogéneas a lo largo de la vida que podrán encontrar modificaciones en su expresión clínica. Se caracteriza por una lesión en piel que se denomina eczema, que tiene unas características muy importantes que comprenden placas eritematosas descamativas, con exudado algunas, con costras, con pápulas, y que en muchas ocasiones, o que casi siempre están asociadas a prurito, que es el otro componente muy importante de la enfermedad. Tiene periodos de alivio y periodos de exacerbación que en la infancia generalmente están asociadas sobre todo a infecciones y generalmente virales. Entonces es muy frecuente que los pacientes pediátricos con infecciones virales hagan episodios de exacerbación de su dermatitis atópica. Es la principal causa que podrán ustedes observar. Esa es la prevalencia, que más o menos oscila en la población adulta en un 10%. En Colombia la última estadística está en un 14% cuando se hace la encuesta a los padres y 6% si la hacen los médicos. Y a nivel de niños podemos encontrar prevalencias que oscilan incluso hasta el 20%. En Latinoamérica estamos en un 10% aproximadamente. La gran mayoría ocurre en la infancia temprana, antes de los 5 años, el 85%, 60% en el primer año y 30% entre el primer y el quinto año. No hay diferencias por raza, aunque es más frecuente en raza caucásica, predomina más en el sexo masculino, correcto, pues un poquito diferente a las demás enfermedades mediadas inmunológicamente, sobre todo la que tiene tendencia autoinmune, y es más frecuente en las áreas urbanas. Esa es la fisiopatología, pues, muy compleja, sin duda, pero creería yo que el mensaje más importante que puedo dejarles es que es de causa multifactorial. Entonces, el hecho de saber que hay un defecto en la barrera cutánea, que hay una disbiosis en el microbioma de la piel de ese paciente, y que además de eso, y lo resalto en mayúsculas, que hay una disregulación inmunitaria, o sea que hay una alteración inmunitaria con tendencia a la inflamación TH2, es quizás lo más importante. Tenemos la fortuna de que los tratamientos en dermatitis atópica han avanzado terriblemente, y esa mejoría en esa perspectiva ha permitido de que conozcamos muchos targets de funcionamiento, y a partir de él hacia atrás, bueno, como generalmente sucede en medicina, vamos descubriendo cosas tan interesantes. Y solo con regular la respuesta inmunitaria y hacerla un poco más equilibrada, comparten esos tratamientos, se regula la integridad de la piel, también se regula el microbioma. Entonces cada vez estoy más convencido de que el punto fundamental en dermatitis atópica es la disregulación inmunitaria con una base genética clara. Yo creería que, no me permiten, no, creo que esto no funciona, no sé. Pero en fin, a mano derecha hay una pequeña diapositiva, esa es una diapositiva de Lancet, y me parece muy importante que sepan, la regulación del prurito, la fisiopatología del prurito con el componente histaminérgico, que es lo que queremos siempre controlar con antihistamínicos, es apenas una pequeña parte de ella, es muy, muy poca. Y la verdadera causa del prurito va mediado con neuroreceptores, con fibras aferentes, y que esos neuroreceptores están, o que tienen blanco, de citoquinas. O sea, son las citoquinas en un proceso inflamatorio los que determinan la presencia del prurito o no los agentes histaminérgicos. Por tanto, buscar control del prurito con antihistamínicos es, la verdad, en dermatitis atópica es muy, muy limitado. No lo traten de hacer, por ahí no va el tema, va por otro lado.
Los criterios diagnósticos, habitualmente pues hay dos grandes tendencias, los clásicos con Hannikin y Rafka desde los años 80 y ahorita los que presenta el Colegio Británico, que son muy prácticos y que básicamente consolidan en esenciales, importantes, los asociados y también nos invitan a eliminar las exacerbaciones. Dentro de los esenciales, el prurito y el eczema, con las diferentes manifestaciones a lo largo de las edades de la vida, son quizás los más importantes, todo lo que es la semiología dermatológica de las mismas y las historias de enfermedad crónica relacionada. Y dentro de los importantes, la edad de inicio, la presencia de atopia, la historia personal, la reactividad o la presencia de inmunoglobulinas específicas, que es precisamente la atopia, y otros componentes como la cerosis. Hay cada vez trabajos que dicen que la presencia de escabiosis al mismo tiempo de dermatitis atópica puede incluso comprometer hasta el 40% de los pacientes. O sea, siempre estamos obligados a mirar si tiene escabiosis o a tratar si tiene escabiosis. Eso es muy importante en el ejercicio y que no vayamos a seguir diagnosticando dermatitis atópicas como escabiosis. O recientemente con el grupo de inmunología de la Sociedad Científica repasábamos un trabajo que hacen en Cali. Se están dando cuenta que cada vez hay inmunodeficiencias adquiridas asociadas a dermatitis atópica en un porcentaje importante, 30, 40, 50% de pacientes, y parecería ser que cuando tenemos un caso refractario, además de no olvidar que hay linfomas cutáneos que debemos descartar, mirar la parte de inmunodeficiencias estaríamos obligados. Azocolderma hizo una guía en el 2018 para dermatitis atópica, hay unos criterios diagnósticos muy claros, pero quería resaltarla porque hicieron un muy buen trabajo. Una publicación británica las cataloga dentro de las 5 mejores guías de clínicas para tratar y para evaluar la dermatitis atópica. Entonces, hicieron un muy buen trabajo, ahorita estamos actualizándola, gracias por la invitación. Simplemente dejarlos y está muy bien, de verdad que está muy bien, un muy buen trabajo. Las fases clínicas de la enfermedad, la fase de lactante con su expresión a nivel facial y a nivel del tronco y de las superficies extenseras es su característica principal. De los 2 a los 12 años en los pliegues, que es muy característico popliteo y antecubital, y en el cuello en la región anterior, y en los adolescentes y en la etapa adulta básicamente en el cuello en la región posterior y anterior, pero en las palmas de las manos es típico el compromiso de la dermatitis. Un poquito de imágenes, nuestro lactante, con estas lesiones exudativas y costrosas, e incluso con algunas costras mieliféricas que recuerdan no solamente estafilococos, sino estreptococo betamolítico del grupo A. Y fenotipos de dermatitis atópica, recordarles el aspecto de moneda o ovoidal con una costra y unos bordes más levantados del eczema numular, que es muy importante en niños, o incluso el prurigo nodular como fenotipo de presentación de la dermatitis atópica, que lo tenemos que tener bien en cuenta porque a veces no es frecuente que lo pensemos y que es una dermatitis atópica con ese fenotipo. La hipomelanosis postinflamatoria, tanto en coloración negra, en personas con color negro más intenso o en blancos. La queratosis pilaris, que también la tienen algunas estrellas de cine y que responde muy bien al acetato de aluminio, entre otras cosas. La hiperlinearidad palmar, que es uno de los hallazgos que podemos encontrar, o la misma cerosis intensa. O el eczema numular, que es a veces de muy difícil tratamiento y que responde muy bien a los inhibidores de calcineurina. Un fenotipo que debemos siempre tener en cuenta es el que afecta a la cara y el cuello, o síndrome de cara roja, en donde la colonización por malacesia es muy importante y el tratamiento con imidazoles debe ser una de las alternativas que debemos contemplar incluso hasta casi de 1 a 3 meses. Y las sobreinfecciones por estafilococo, por herpes o por virus, con molusco contagioso también las podemos observar. Para movernos en la estrategia de poder decidir el tratamiento y cómo vamos a abordar nuestro paciente, si cambiamos, nos quedamos igual o bajamos o desescalamos, es muy importante realizar clinimetría en esta enfermedad y ahorita tendré una segunda charla también en la siguiente. Es muy importante que nos acostumbremos. Sé que las consultas de nosotros son bastante limitadas en tiempo, pero debemos tratar de adaptarnos a las circunstancias, tratar de elegir la mejor. A veces con una de estas es suficiente y si podemos hacer escala visual análoga de prurito o de insomnio, tenemos una buena perspectiva de cómo va el paciente y podemos intentar movernos en la estrategia terapéutica. Entonces podemos hacer SCORA, podemos hacer EASI o POEM en la evaluación. Este es el EASI en donde por extensión en 4 grandes regiones del cuello podemos evaluar qué tanta compromiso de eritema, lichenificación, edema o escoración hay. Y con un programa que hay muchas apps, Sanofi tiene
una muy buena app en donde en su página simplemente metemos los datos y nos arroja el resultado calculado y nos ayuda muchísimo. Y estratificando de la siguiente manera, leve, moderada o grave en función de la puntuación o muy grave. Eso nos da una idea de qué hacer con el paciente. Y el enfoque terapéutico de él básicamente se moverá en función de esos resultados. Esa es la hoja de ruta del objetivo del tratamiento, siempre buscando reducir la inflamación y la rasquiña, restaurar la función de barrera y mejorar la calidad de vida. A través de cuidados básicos, de terapias tópicas, a través de los corticoides tópicos o los inhibidores de calcineurina, la fototerapia, que también es muy importante y que a veces la dejamos a un lado, y la terapia sistémica cuando sea necesario y muy bien regulada y con una muy buena autorregulación, porque sabemos de que cada decisión que hacemos impacta mucho a nuestro paciente, pero también tenemos que cuidar nuestro sistema de salud desde el punto de vista de sostenibilidad. A mí me gusta mucho esa diapositiva, esa es una imagen de qué tanto mejoran los pacientes en cuanto al prurito en el estudio pivotal de crisaborol, pero a lo que voy es que si se dan cuenta, crisaborol que está en azul y el placebo que son y los emolientes que es el segundo comparador, hacen a los días 8, 15, 22 valores de 42, 44 hasta 50% logran mejorar el prurito solamente con los emolientes en el estudio. Entonces, sin duda alguna que cada vez que pensemos en los emolientes son muy importantes. Educar a los pacientes y la familia. Generalmente siempre llegan con la misma posición los padres. Es que tiene 4 años, lleva con brotes desde los 3 o 6 meses y lo vio el pediatra, el dermatólogo, un amigo de la familia y le colocan tratamiento y otra vez reaparece la enfermedad. Y siguen pasando de un lado a otro médico, porque no hay ninguno que les diga, ¿sabe qué? Es que la enfermedad no se cura. Entonces, si tenemos la capacidad de hacer eso, dialogamos, tenemos una muy buena empatía con los padres, seguramente vamos a transmitir algo que ellos necesitan y que vienen buscando hace 4 años con ese niño. Entonces, es invitarlos a eso, a dialogar, tener empatía, tener claridad qué es lo que tienen enfrente, porque simplemente con eso hacen un muy buen ejercicio médico y ayudan a esos padres. Dentro del aspecto de reducción de factores provocadores, con respecto a la alergología, para nosotros es muy importante reducir todo lo que tiene que ver de alergenos, pero sobre todo que estén sensibilizados, o sea, que podamos documentar con una prueba diagnóstica que de verdad están sensibilizados y que necesitan la reducción de ese factor detonante. Ya los otros, como los agravantes o los detergentes, ya los conocemos, pero como alergólogos debemos siempre buscar exactamente el detonante y sobre eso trabajar. Esa es la guía europea. Tiene 4 escalones fundamentales, siempre con una terapia de base, viendo que en el leve están siempre los corticoides tópicos, los inhibidores de calcineurina y los vendajes húmedos con unas fuerzas de recomendación muy buenas para corticoides tópicos e inhibidores de calcineurina, pero sobre todo para tratamientos agudos. Ya en la moderada se utiliza lo que es la terapia proactiva, o sea que cuando la piel la logramos controlar 2 noches a la semana o 2 o 3 veces a la semana, debemos colocar en los sitios en donde recae el medicamento tópico. Y cuando no se logra controlar, con eso más la fototerapia y también la intervención psicosomática, encontramos todo lo que es terapia sistémica. Como podrán observar, están todo lo que son inmunosupresores, o sea, azatioprina, metotrexate y otros más. Ahí yo colocaría también el micofenolato, que tiene muy buena evidencia y tiene guías en otras partes del mundo, como recomendación moderada. Y el único que tiene de inmunosupresores, recomendación fuerte, es la ciclosporina, que está al mismo nivel de los inhibidores JAK y de los bloqueantes del biológico, que es el anti-L4 y L13, que es el dupilumab. Están también el anti-L13, que es tralokinumab, asociado ahí a ese último nivel. Simplemente recordarles que los corticoides tópicos tienen diferentes grados de potencia y que debemos ser muy responsables en su uso en cuanto a piel. Para niños, los corticoides de baja potencia en toda su superficie, excepto en las palmas, y para adultos también tener mucho cuidado en lo que es el rostro, el cuello y las áreas genital para usar corticoides de baja potencia y no atrofiar la piel. El tacrolimus, que también es muy importante, ya está en el PBS. Todo el warning que había con él con respecto a la presencia de enfermedad linfoproliferativa se descartó con un muy buen metaanálisis que precisamente lo ubicó como un medicamento muy seguro y muy práctico para utilizar, sobre todo en la población pediátrica, dado que no produce atrofia cutánea, con las limitaciones de ardor en la aplicación en los primeros 3 días, pero si lo sabemos manejar eventualmente ayuda muchísimo. Esos son los medicamentos, los inmunosupresores,
que si bien es cierto el que más tiene evidencia es la ciclosporina, los otros también pueden ser de utilidad, pero conociendo que el inicio de acción de los otros no es tan bueno como la ciclosporina, que comienza a actuar en la primera semana. Con una dosis de entre 3 y 5 miligramos la respuesta es muy buena. Y conociendo que debemos siempre monitorizarlos desde antes del tratamiento y durante el mismo en cuanto a su efecto o impacto en vísceras como los riñones o el hígado, incluso en las células hematopoyéticas, siempre debemos estar pendientes y en las infecciones recurrentes. Con respecto a terapia biológica, ya tenemos hace unos años Dupilumab como un muy buen tratamiento instaurado para adolescentes y adultos ya de un tiempo y desde hace un añito larguito para adolescentes, y recientemente, hace unos 2 o 3 meses, recibió la autorización para usar en 6 a 12 años. De verdad que ahora les presentaré unas fotos de un paciente, estamos muy agradecidos de que ese grupo poblacional pueda beneficiarse. Y desde sus estudios pivotales muestran niveles de desenlaces como el EASI-75 con un muy buen nivel, alcanzando hasta 69% de resolución o de mejoría de las escalas clinimétricas, sosteniéndolo durante el tiempo también y de forma segura, porque ya hay datos que van a 3 o 4 años sabiendo que el medicamento se comporta muy bien en la población, ¿correcto? Y que tiene muy buena adherencia y muy pocos pacientes eliminan o dejan de utilizar el tratamiento, y por eso es que es muy importante cuidar el sistema de salud, porque este tratamiento es costoso y precisamente en ese buen sentido debemos ser muy rigurosos en su elección y a quién se lo suministramos. Tiene muy buen perfil de seguridad, siendo la conjuntivitis el principal evento adverso que hay que controlar, pero que generalmente con lagrimales o lubricantes al mismo tiempo que comenzamos el tratamiento, a los pacientes les va muy bien. Esa es la dosificación, es un poco, si ustedes se van, no tiene como coherencia porque en los menores de 30 kilos le colocan 600 miligramos y después de 30 kilos bajan a 400, esa es la tablita, hay que siempre pedirla y estar muy pendientes. Y comienzan a aparecer estudios de este tipo en donde poblaciones que llevan un año bien controlados de su dermatitis, les bajan la dosis del medicamento, o sea, les aumentan el intervalo a 1 mes y el control permanece no solamente en biomarcadores, sino en escalas clinimétricas. Entonces, esta es una muy buena apoyo en ese sentido. Falta mucha más evidencia, sin duda, pero de verdad que ayuda muchísimo en el ejercicio de protección del sistema de salud. Este es nuestro Tralokinumab, que también en estudios pivotales tiene muy buen descenso o desenlaces asociados a ello. Está autorizado en Canadá y en Estados Unidos. Y ahorita han llegado recientemente los inhibidores JAK, que básicamente lo que hacen es bloquear una molécula que sirve como interlocutora en la traducción o en el transporte de información desde el receptor transmembrana hasta el núcleo para regular la expresión de proteínas nucleares, ¿correcto? En transcripción y traducción proteica. Entonces él se encarga de bloquear esa vía citoplasmática que se encarga de transmitir la información en diferentes grupos celulares. Ese es el problema, que a veces el compromiso de los diferentes grupos celulares llega incluso hasta las células hematopoyéticas y compromete el sistema inmunológico. Pero tiene muy buen impacto, también hace EASIs de 75, de 49, 50% y sobre todo comienza a tener acción inmediata, o sea, la primera semana enseguida tiene efectos muy buenos en contraparte de lo que sucedía con los biológicos. Este hace eso y también con un muy buen control del prurito rápidamente, pero con presencia de infecciones del tracto respiratorio superior, elevación de la CPK, infecciones por herpes simple, por influenza. También esa es la dificultad y que obliga a que tengamos que tamizarlo muy bien antes de iniciarlo y controlarlo después. Hay metaanálisis asociados a cuál es el mejor de ellos, de los 3, de abrocitinib, baricitinib y upadacitinib. Aparentemente, pues todos tienen un perfil de seguridad muy parecido, pero el upadacitinib, que no está en Colombia, es superior a los otros 2. Este trabajo lo hizo Juan José Yepes, también lo apoyamos en esto, un trabajo espectacular, un metaanálisis con 23 ensayos clínicos en donde evalúan nuestro tratamiento que tenemos nosotros los alergólogos, la inmunoterapia subcutánea, que tanto impacta la dermatitis atópica, y básicamente está a favor de la inmunoterapia subcutánea y sublingual, claramente, en cuanto a eficacia del tratamiento, en cuanto a eventos adversos es muy similar, y en cuanto a mejoría de la calidad de vida. Entonces, no está incluido en las guías, pero soporta mucho lo que nosotros vemos en el ejercicio de nuestra práctica diaria con la inmunoterapia subcutánea. Y este pacientico es un amigo que conocimos en Sogamoso,
hace 3 años con una dermatitis atópica terrible que pasó por azatioprina, ciclosporina, fototerapia, infecciones por herpes zóster, por estafilococos MRSA y con una catástrofe familiar muy importante, no mejoraba y desde febrero, una vez conocimos de la autorización del Dupilumab para esa población etaria, se lo colocamos y pues de verdad que está muy contento y es una muy buena anécdota, por lo menos para transmitirles ahorita. Yo creo que eso es lo que quería transmitirles. Los esperamos en nuestro congreso de Barranquilla, que será el próximo 14 a 16 de septiembre. Tienen las puertas abiertas. Sé que el doctor Bautista me va a ayudar a convocar toda la ciudad y llevarla a Barranquilla en ese momento. Muchísimas gracias.